¿Alguna vez te has imaginado marchar a la batalla, rodeado de soldados listos para el combate, cuando, de la nada, una lluvia de dardos pequeños y pesados comienza a caer del cielo? No se trataba solo de una escena caótica, sino de una estrategia de guerra bien calculada por parte de los romanos. Entre todas las armas que hicieron de Roma una potencia militar, hay una que mucha gente ni siquiera conoce: la plumbata. Pequeño, discreto y extremadamente efectivo, funcionaba como una tarjeta de bienvenida, poco amigable para aquellos que se atrevían a enfrentarse a las legiones. Piense en un dardo, solo que con una punta de plomo muy pesada. A diferencia de una flecha, que requería un arco para ser lanzada, la plumbata era lanzada directamente por la mano del soldado. ¿Y qué hizo que este genio fuera? La combinación de peso y aerodinámica hizo que estos dardos volaran lejos y golpearan al enemigo lo suficientemente fuerte como para perforar la armadura. Los romanos no inventaron esta idea. Los griegos ya habían utilizado algo similar siglos antes. Pero como siempre, los hijos de Roma tomaron el concepto y lo mejoraron hasta convertirlo en una verdadera máquina de destrucción en el campo de batalla. Se dieron cuenta de que este tipo de arma podía ser un gran diferencial, especialmente al comienzo de las batallas. En lugar de esperar a que el enemigo se acercara, los soldados lanzaron sus plumbatas desde lejos, rompiendo formaciones, hiriendo a los oponentes y creando el caos incluso antes de que comenzara el combate cuerpo a cuerpo. Y no pienses que cualquiera puede llevar tantos como quiera. Los soldados tenían un truco en la manga. Guardaban unas 5 plumbatas unidas a su propio escudo. Por lo tanto, siempre estaban listos para lanzar una secuencia rápida de ataques antes de empuñar sus espadas. Esta pequeña pero devastadora arma acabó convirtiéndose en uno de los secretos que ayudaron a las legiones a dominar los campos de batalla durante siglos. Espera un momento. Antes de continuar, necesito tu ayuda. YouTube solo lanza este video a más personas si tiene mucha interacción, es decir, sin tu comentario, este conocimiento puede quedar enterrado y nunca llegar a quienes lo necesitan. ¿Has comprobado si estás registrado? Estamos casi llegando a la meta de 2000 suscriptores, y solo contigo esto sucederá. Cerramos este objetivo hoy. Si este contenido tiene sentido para ti, comenta 1. Si no estás de acuerdo, comenta 0 y dime por qué. Quiero ver al menos un 100 comentarios aquí para que YouTube entienda que este tema necesita ser difundido. Entonces comenta ahora y forma parte de esta misión para revelar los secretos de la antigua Roma. Si miras una plumbata por primera vez, podrías pensar, pero eso es solo una flecha más pequeña y pesada. Pero esta pequeña jabalina llevaba un gran diferencial que marcó la diferencia en el campo de batalla. Los romanos sabían que para que un arma fuera realmente útil, debía ser fácil de usar, fácil de transportar y devastadora en caso de impacto. Y la plumbata era exactamente eso. A diferencia de una lanza, que requería más fuerza para ser lanzada, o un arco, que requería entrenamiento para ser bien utilizado, esta arma era extremadamente práctica. Cualquier soldado podía recogerlo y lanzarlo hacia el enemigo, sin necesidad de habilidades especiales. El secreto estaba en el diseño. La varilla era de madera, y en la punta, un peso de plomo o hierro daba fuerza extra al impacto. Para mantener la trayectoria estable, tenía pequeñas plumas en la espalda que funcionaban como una flecha. Esto hizo que la plumbata volara recta y precisa, sin perder fuerza en el camino. Ahora piensa en la situación. Un ejército enemigo que se acerca, pensando que todavía estaba a una distancia segura de las legiones romanas. De repente, docenas, o incluso cientos de plumbatas comienzan a caer del cielo, golpeando cascos, hombros y piernas. El impacto no solo dolió, sino que también desorganizó la formación contraria. Soldados heridos, confusión total, y un ejército menos preparado para el enfrentamiento real que vendría después. Esto es exactamente lo que querían los romanos. Sabían que cada segundo de ventaja antes del combate cuerpo a cuerpo podía decidir el destino de la batalla.
y la plumbata era perfecta para crear este caos inicial, dejando al enemigo vulnerable incluso antes de que se desenvainara la primera espada. Pero eso fue solo el comienzo. La verdadera carta de triunfo de esta arma estaba por llegar. Si hay algo que los romanos sabían hacer bien, era tomar una buena idea y convertirla en algo aún mejor. Y eso es exactamente lo que sucedió con la plumbata. Lo cierto es que este tipo de jabalina pesada existía mucho antes de que Roma se convirtiera en la potencia que conocemos. Los griegos, alrededor del año 500 a.C., ya utilizaban algo similar. Crearon una especie de jabalina arrojadiza con púas de metal para lanzarla a los enemigos. Fue efectivo, sí. Pero los griegos nunca prestaron mucha atención a mejorar esta arma. No fue hasta que los romanos se dieron cuenta del potencial de este concepto que la plumbata se convirtió realmente en un elemento básico en el campo de batalla. Durante los últimos siglos del imperio, cuando se enfrentaron a enemigos cada vez más variados, desde feroces tribus germánicas hasta jinetes altamente entrenados de Oriente, los generales sabían que necesitaban nuevas estrategias para mantener su ventaja. Entonces, ¿qué hicieron? Ajustaron la plumbata para hacerla aún más letal. Aumentaron el peso de la punta de plomo, mejoraron el equilibrio de vuelo y crearon un sistema práctico para que los soldados llevaran varios a la vez. Con esto, cada legionario se convirtió en cierto modo en un francotirador de élite incluso antes de que comenzara el combate. ¿Y lo mejor? No necesitó años de entrenamiento como arquero. La plumbata podía ser utilizada por cualquier soldado ordinario, asegurando que todo el ejército tuviera una nueva forma de ataque a distancia sin perder el tiempo en instrucciones complicadas. Fue este tipo de innovación la que mantuvo a Roma en la cima durante tanto tiempo. Mientras que otros ejércitos todavía se basaban en antiguos métodos de guerra, los romanos siempre iban un paso por delante, perfeccionando cada detalle para asegurar la victoria. Y el impacto de esta arma en el campo de batalla fue impresionante, pero la forma en que los soldados la usaron en la práctica fue aún más ingeniosa. Ahora que entiendes qué era la plumbata y cómo la perfeccionaron los romanos, hablemos del verdadero poder de esta arma en el campo de batalla. Imagina un ejército enemigo marchando en formación, listo para el combate. Están a una distancia segura, o al menos creen que lo están. Pero a los romanos nunca les gustó jugar limpio. Incluso antes del primer golpe de espada, arrojaron sus plumas. El efecto fue devastador. Estos pequeños dardos cayeron del cielo como una lluvia mortal. Muchos golpearon a los soldados en la cara, los hombros y las piernas, hiriendo gravemente o incluso tirando a algunos al suelo. Y aquí estaba la genialidad de la estrategia. El enemigo necesitaba levantar el escudo para protegerse de la plumbata, y en el momento en que lo hacía, dejaba expuestas otras partes del cuerpo. Ahora, ¿adivina qué pasó? Las lanzas romanas, mucho más largas, ya estaban esperando para perforar a cualquiera que bajara la guardia. Este juego psicológico fue brutal. El oponente se vio obligado a elegir entre recibir una jabalina en la cara o hacer espacio para ser atacado por una lanza. Pero las cosas empeoraron aún más. A diferencia de los arqueros que tenían que mantenerse alejados para disparar sus flechas, los legionarios podían atacar y permanecer protegidos al mismo tiempo. Esto se debe a que las plumbatas se mantenían dentro de sus propios escudos. Por lo tanto, los soldados no tenían que perder el tiempo recogiendo una bolsa o sacando un arma adicional. Solo tenían que sacar el dardo del escudo y lanzarlo. Cada legionario llevaba al menos 5 plumbatas, lo que significaba que incluso antes del combate cuerpo a cuerpo, el ejército enemigo ya estaba más débil, desorganizado y en pánico. Fue una masacre táctica. Los romanos sabían que una batalla no se trataba solo de fuerza bruta, sino de crear una ventaja incluso antes del primer golpe de espada. Y la plumbata lo hizo como ninguna otra arma. Pero esta estrategia no se limitó solo a las legiones romanas. El legado de la plumbata fue tan grande que incluso los bizantinos continuaron usando esta arma siglos después. Los romanos siempre han sido maestros de la innovación militar, pero no fueron los únicos en reconocer el poder de la plumbata. Incluso después de la caída del Imperio Romano de Occidente,
esta pequeña arma siguió siendo utilizada y mejorada por los bizantinos, herederos directos de la tradición militar romana. Siglos más tarde, ya en el siglo VI, el emperador bizantino Mauricio escribió un manual militar llamado Strategicon, una verdadera guía de guerra que detallaba las mejores tácticas de combate de la época. Y adivina qué, la plumbata estaba allí, todavía siendo utilizada como un arma crucial en los ejércitos bizantinos. Pero, ¿por qué esta arma sobrevivió durante tanto tiempo? La respuesta es simple: era extremadamente práctico, letal y fácil de usar. Si bien muchas armas requerían habilidades específicas, la plumbata seguía siendo una opción confiable para atacar a distancia sin necesidad de arqueros entrenados. Además, los bizantinos no solo mantuvieron la tradición, sino que también mejoraron su uso táctico. Combinaron plumbata con otras estrategias avanzadas, haciéndola aún más eficiente. Los soldados podían atacar desde lejos incluso antes de cualquier contacto directo con el enemigo, lo que daba a las tropas bizantinas una gran ventaja contra sus adversarios. Con el tiempo, otras armas comenzaron a tomar el lugar de la plumbata, especialmente con el avance de la tecnología militar y la artillería. Pero mientras estuvo en uso, esta pequeña y discreta herramienta de guerra marcó una gran diferencia en los campos de batalla. Y si piensas que la plumbata era solo un accesorio militar, te equivocas. Esta arma fue parte de una estrategia más amplia que ayudó a los romanos y sus sucesores a mantenerse en la cima de la guerra durante siglos. Roma no dominó el mundo por casualidad. El ejército romano era una máquina de guerra extremadamente bien planificada, donde cada soldado, cada formación y cada arma tenían un papel específico. Y la plumbata no era solo un truco extra, sino que formaba parte de una estrategia de combate completa, que funcionaba en conjunto con otras armas para convertir a las legiones en una pesadilla para cualquier enemigo. Los arcos y ballestas eran armas fundamentales para los romanos. Los arqueros disparaban flechas desde largas distancias, manteniendo a los enemigos bajo presión antes de la batalla. Las ballestas, que eran un tipo de arco más poderoso y preciso, podían perforar armaduras aún más pesadas. Pero había un problema. Los arqueros tenían que mantenerse más lejos de la línea del frente y, a menudo, dependían de suministros constantes de flechas. Ahí es donde entró la plumbata. Mientras que los arqueros realizaban ataques a mayores distancias, los legionarios podían lanzar sus jabalinas incluso mientras estaban en primera línea, sin tener que interrumpir la formación. Esto significaba que las legiones podían seguir avanzando sin depender únicamente de los arqueros. Otro detalle brillante fue la combinación entre la plumbata y el pilum, la famosa lanza romana. El pilum era un tipo de lanza larga, diseñada para ser lanzada al enemigo momentos antes del combate, cuerpo a cuerpo. Pero a diferencia de la plumbata, que podía ser lanzada varias veces por el mismo soldado, cada legionario solía llevar solo una o dos pilas. Así que los romanos usaron primero las plumbatas, debilitando y desorganizando al enemigo, antes de lanzar la pila para un impacto aún más devastador. Y cuando por fin llegó el momento de luchar uno a uno, los soldados desenvainaron sus cortas y afiladas espadas gladius, perfectas para el combate cuerpo a cuerpo. Ahora, imagina a un ejército enemigo enfrentándose a esta secuencia mortal. Lluvia de flechas de los arqueros, plumbatas lanzadas por los legionarios, ataca con pilum para romper escudos e herir a los oponentes, carga con espadas gladius para terminar la pelea. Fue una verdadera pesadilla táctica. Ningún otro ejército en el mundo antiguo podía organizarse tan bien. Cada arma cumplía un papel, y la plumbata tenía un lugar esencial en este rompecabezas. Pero la efectividad de la plumbata no es solo teoría. Se comprobó en varias batallas, y hasta el día de hoy, los arqueólogos encuentran evidencias de su uso repartidas por todo el antiguo territorio romano. Y hablando de eso, los hallazgos arqueológicos de esta arma nos ayudan a comprender aún más su impacto en la guerra. Si este contenido tiene sentido para ti hasta ahora, haz esto. Dame una señal.
Comenta uno a continuación para que sepa que estás conmigo en este viaje. Y recuerda, YouTube solo difunde este conocimiento si tiene mucha interacción. Si aún no has comentado, ahora es el momento. Quiero ver este video lleno de opiniones para que este tema siga llegando a más personas. ¿Alguna vez has escuchado esa frase, si no hay pruebas no sucedió? Bueno, en el caso de la plumbata, la evidencia es incontrovertible. Las excavaciones en antiguas fortalezas y campos de batalla romanos han revelado que esta pequeña jabalina era, de hecho, una de las armas más utilizadas en las guerras del Bajo Imperio. Uno de los sitios más famosos donde se han encontrado plumbatas fue Roxeter, una antigua ciudad romana en Gran Bretaña. Los arqueólogos han desenterrado una punta de plomo perfectamente conservada, confirmando los relatos históricos. Pero ese no fue el único descubrimiento. Dispersas por Europa, Asia Menor y el norte de África, hay restos de estas armas, lo que demuestra que la plumbata estaba presente en varias regiones donde Roma expandió su dominio. Y aquí viene un detalle interesante. Muchas de estas puntas de dardos encontradas fueron analizadas y comparadas con los textos de escritores romanos, como Vegecio, que describieron con detalle cómo los usaban los soldados. La precisión con la que estas descripciones históricas coinciden con los hallazgos arqueológicos demuestra que no estamos hablando de una mera exageración. La plumbata era, de hecho, una pieza clave en el arsenal romano. Pero las huellas no se limitan a las armas en sí. Algunos de los descubrimientos más fascinantes provienen de estudios sobre los propios escudos romanos. ¿Recuerdas que los soldados llevaban 5 plumbatas unidas al escudo? Pues bien, algunos escudos encontrados en yacimientos arqueológicos mostraban herrajes y soportes metálicos, precisamente para sujetar los dardos, lo que confirma que esta táctica se utilizaba en la práctica. Estos hallazgos también ayudan a reconstruir cómo se fabricaba y transportaba la plumbata. Muchos de los puntos encontrados tienen marcas de fundición que indican una producción a gran escala, lo que demuestra que esta arma no era un equipo raro, sino más bien un elemento estándar en el ejército romano. En otras palabras, no estamos hablando de un simple detalle en la historia militar. La plumbata ha dejado su huella, tanto en los campos de batalla de la antigüedad como en las excavaciones arqueológicas modernas. Pero al final, esta arma no fue más que otro ejemplo del genio militar de Roma. Los romanos nunca fueron solo guerreros, fueron estrategas despiadados, siempre buscando formas de mantener su dominio. Y si esta pequeña arma fue capaz de marcar tal diferencia, imagínense qué más usaron los romanos para construir un imperio que duró más de 1000 años. A estas alturas, estaba claro que la plumbata no era solo un detalle en el arsenal romano, sino una pieza fundamental de una estrategia más amplia. Pero lo más impresionante no es solo su impacto en los campos de batalla. Lo que realmente destaca es cómo esta arma representa la mentalidad militar romana. Los romanos nunca confiaron únicamente en la fuerza bruta. Sabían que la guerra era un juego de estrategia, donde cada detalle podía hacer la diferencia entre la victoria y la derrota. Y eso es exactamente lo que los convirtió en la fuerza militar más temida del mundo antiguo. La plumbata muestra cómo Roma dominaba no solo por el número de soldados o el tamaño del imperio, sino también por la inteligencia en combate. Era un arma barata, fácil de fabricar, fácil de usar y al mismo tiempo increíblemente eficaz. Ningún otro ejército de la época utilizó algo así con tanta eficiencia. Además, la existencia de la plumbata y su permanencia en el arsenal romano y bizantino durante siglos demuestra algo esencial. Roma supo adaptarse. En lugar de ceñirse a las mismas tácticas de siempre, los romanos innovaron constantemente, probando nuevas armas y ajustando sus estrategias a medida que cambiaban. Los desafíos. Y este pensamiento no se limitaba solo al campo de batalla, se reflejó en toda la estructura del imperio, desde la forma en que organizaron sus ciudades y caminos, hasta la forma en que gobernaron sus territorios conquistados. Era un imperio construido sobre la base de la estrategia y la adaptación,
y Plumbata es un pequeño pero poderoso ejemplo de ello. Al fin y al cabo, esta arma representa algo más que una herramienta de guerra. Es un símbolo de lo que hizo de Roma Roma, un imperio que nunca se basó únicamente en la fuerza, sino en la inteligencia, la organización y la búsqueda constante de formas más efectivas de ganar. Y si incluso una simple jabalina fue capaz de cambiar el curso de tantas batallas, imagínate cuántas otras innovaciones romanas aún tienen secretos por revelar. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir descubriendo los secretos que hicieron que Roma se apoderara del mundo, no olvides dejar el like. Esto ayuda a que el canal crezca mucho y te trae más videos como este. Y si aún no estás suscrito, regístrate ahora y activa la campana para no perderte ningún contenido sobre la verdadera historia del Imperio Romano. Ahora, haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla y continúa este viaje por el legado de Roma. Nos vemos allí. Salve Roma.